¡Ey! Empieza tu día con nosotros desde cero, en la hora cero, la frescura de un nuevo comienzo en cada onda sonora. Escúchanos cada semana. Hola, hola a todos, sean una vez más bienvenidos a nuestro podcast Hora Cero, donde hablaremos un tema que nos compete a todos, las fake news y la desinformación. El día de hoy me acompañan Sharik Brandiga, Michelle Freites y Moisés González. y mi persona, Shadia Burgos. Para empezar sobre este tema, tenemos a una invitada muy especial y querida por nosotros, la profe Cata, quien nos compartirá su experiencia y conocimiento sobre este fenómeno que tanto nos afecta al periodismo y a la sociedad. Para empezar, profe, muchas gracias por darnos tiempo a nuestro podcast y queríamos saber cómo definiríamos la fake news y la desinformación hoy en día. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuando hablamos de noticias falsas o desinformación, hay que pensar en el punto de partida de para qué o por qué o el porqué de las noticias, o sea, para qué los periodistas desarrollamos información, publicamos información. Y esto tiene un sentido y es social netamente. ¿Por qué un sentido social? Porque no se informa qué sé yo, porque nos creemos dueños de los datos y queremos entonces mostrar que sabemos más que el resto. No, se informa para prevenir, se informa para dar pautas sobre qué está ocurriendo en el mundo, qué está pasando en el entorno más próximo a donde yo me desarrollo, me desenvuelvo, pero también qué está pasando al otro lado del mundo o incluso por fuera del mundo. Si viene un meteorito en camino que se dirige a cierta parte de la Tierra y qué podemos nosotros hacer en términos humanamente posible, qué se puede hacer para evitar o prevenir una tragedia, un desastre. O sea que estamos hablando de que la información no es per se digamos, un capricho del periodista que maneja a su antojo, sino que el periodista se ciñe bajo una serie de lineamientos precisamente que ayudan a que el abordaje que se hace de la realidad sea el más apropiado para que las personas que se informan a través de lo que nosotros desarrollamos como noticia tengan una mejor calidad de vida o tengan, digamos, una mejor forma de abordar esa realidad. Ahora, con todas las nuevas tecnologías y los avances de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tenemos una avalancha de información que termina siendo, en vez de algo positivo, termina generando más problema que beneficio. Porque hoy la información de cuenta de las redes sociales y de todas las aplicaciones que existen, que permiten a cualquier cristiano o cualquier ser humano del mundo, permiten manipular información y divulgar información a gran escala, a una escala ilimitada, porque no sabemos lo que publicamos, cuánta gente puede, cuánto alcance puede llegar a tener. Eso es infinito, ilimitado. Entonces, de la mano de esas nuevas tecnologías de la información y la comunicación, todo el mundo ha tomado la batuta de creerse con el poder o la potestad para informar. Pero ¿cuál es el precio de que todos, entre comillas, tengan voz, no siendo periodistas, para informar? Que la gente del común no sabe, por ejemplo, que para uno informar debe tener claro qué, quién, cómo, cuándo y dónde. No tienen ni idea de eso. Entonces puede que te entreguen el qué en la información, pero no hay un cómo, pero no hay otras preguntas que hay que responder. Y preguntas que hay que responder no desde la opinión, porque ahí viene otro elemento también que si bien todos tenemos derecho a opinar y a decir, expresar qué es lo que está en nuestras emociones, nuestros pensamientos sobre lo que la realidad que habitamos, el mundo que habitamos, no podemos opinar de forma o informar más bien a través de la opinión, porque ya no vamos a decir qué es lo que está pasando, sino qué pensamos o qué nos parece eso que está pasando. Y ahí ya empezamos a ver como unos ítems
que hacen parte de la desinformación y del peligro de la desinformación cuando, por ejemplo, abordamos temas de salud, cómo la gente toma decisiones a partir de la información que consulta en cualquier portal de internet o en cualquier red social. Entonces, sí, el costo puede llegar a ser tan alto que puede incluso afectar la salud de las personas y en términos más complejos, la vida misma. Lo vimos en pandemia. Totalmente cierto, profe. Y eso se nota mucho cuando las personas creen demasiadas cosas sin cuestionarse. Entonces, aún existen personas que creen que las vacunas causan autismo. O sea, es algo totalmente falso. Esa desinformación ha hecho que algunos padres dejen de vacunar a sus hijos y poniendo en riesgo pues a toda la salud de todos. Entonces, profe, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Hasta qué punto la fake news afecta la salud pública y la confianza en la ciencia? El punto es, como decía hace un rato, casi que infinito o ilimitado. Y quienes escuchan este podcast y tal vez han caído más de una ocasión en creerse de un solo lo que encuentran en las redes sociales o la publicación que hizo una influenciadora donde dice por qué no vacuna a su hijo. Oye, lo principal o la principal fuente de información, primero son las entidades oficiales. Entonces, nosotros también como parte de la sociedad, como usuarios del Internet, debemos saber que existen páginas web o que existen sitios oficiales de las entidades gubernamentales y no gubernamentales que se encargan de manejar los temas de salud. Entonces yo diría, bueno, qué sé yo, me salió una publicación, un reel de una influencer o vi en TikTok a una influenciadora que está diciendo por qué no vacuna a su hijo y el caso que sufrió, qué sé yo, su primer hijo al vacunarse y por qué no vacunó al segundo, por ejemplo, y cómo el segundo ha mostrado unas capacidades mayores intelectualmente hablando y físicamente hablando que las que tuvo el primero porque fue vacunado y ella lo comprobó con la experiencia misma, con sus propios hijos. Ese ejemplo que estoy aquí creando, eh, si yo escuchara a una madre que dice eso, y a mí eso me genera una inquietud, porque es que ese es el asunto, que la información, más que inquietud, cuando es una información seria, bien tratada, bien trabajada y hecha por profesionales, no genera inquietud. No debe generar inquietud, te genera certeza, conocimiento sobre un tema, sobre un hecho, sobre algo que es de interés general. Pero entonces, si a mí esa información que yo estoy escuchando me genera inquietud, yo como madre, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? No creerme la historia que me está contando esta mujer, que no es una mala persona probablemente, no vamos a hacer un juicio ético de por qué lo hace o para qué lo hace, si para ganar seguidores, ok. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Consultar con la Organización Mundial de la Salud, entro a la página, puedo poner en Google, sencillo, pongo vacunas, beneficios o perjuicios para los niños o en la primera infancia o en los bebés o lo que quiera que sea que a mí me interesa conocer mejor. Y si no es la OMS, hombre, en la próxima cita con el pediatra de la bebé, yo le consulto al especialista en cuestión. Y si quiero conocer todavía más de eso, saco otra cita con otro especialista para nutrirme más de información y tomar decisiones acertadas. Pero ya cuando uno decide creer por completo lo que ve en las redes o lo que ve en cualquier portal de noticias falso o que está hecho para generar mucho tráfico en esa página, pero no les interesa realmente informar ni contar la verdad a nadie, pues lo más seguro es que yo termine poniendo en riesgo mi vida y las de las personas que están, que son cercanas a mí, incluso a los que no.
Siguiendo lo que usted acaba de decir, a mí me surgió una pregunta, ya que eso es muy preocupante y creo que parte del problema es que la gente confía más en lo que ven las redes sociales que en lo que dicen los expertos o los medios serios. Entonces, profe, ¿por qué cree usted que eso pasa? ¿Será que ya perdimos la confianza en los medios o simplemente nos da pereza verificar? Bueno, yo voy a irme a desarrollar 2 puntos. Uno es que tal vez esa falta de credibilidad en los medios de comunicación, lamentablemente los mismos medios han ido abonando el espacio para que la gente crea menos en lo que los medios publican, porque los medios son empresas periodísticas. No solamente prestan un servicio social, sino que para funcionar el medio de comunicación necesita plata. Y esa plata, entonces, ¿de dónde sale? Sale de los patrocinadores, sale de la gente que pauta o las empresas que pautan y que en las páginas web, entonces vemos en el banner lateral, frontal, superior, inferior o ventanas así emergentes que te abren. Así es como los medios pueden financiarse o a través también de las suscripciones que hacen los lectores hoy o las audiencias en los medios digitales. Entonces, sí, los medios necesitan plata para funcionar. Los medios entonces necesitan buscar más plata para funcionar mejor y para asegurarse de que nosotros los periodistas sigamos teniendo un espacio para emplearnos, ¿cierto? Y para desarrollar el oficio periodístico. Pero en la búsqueda de esos medios económicos no se debe ni se puede perder el foco del periodismo, que es comunicar, no mostrando, qué sé yo, mensajes o titulares amarillistas que te llevan a abrir una ventana en la página web del medio determinado, te muestran un titular que te dice qué sé yo, así fue como perdió la vida la madre de fulana de tal. Cuando tú abres haces clic en el enlace, te encuentras con que no tiene nada que ver con lo que te prometieron en el título. Entonces, falta ética, falta profesionalismo cuando ya empezamos nosotros a jugar un juego que lo que busca es dinero, pero no realmente cumplir con el servicio de informar, como empecé diciendo, para cumplir con una función social que tenemos los comunicadores sociales, los periodistas. Eso, por un lado, eh, se ha perdido la credibilidad y los medios tienen en sus manos la tarea de recuperarla y de reforzarla. ¿Pero con qué? Con información de mayor calidad, con información que de verdad cumpla con los parámetros que el periodismo tradicional, que obviamente se ha venido adaptando a las nuevas tecnologías, eh, aunque se ha adaptado, sigue siendo el mismo periodismo, porque el periodismo lo que te cuenta es que el hecho, Claro, no te cuenta otra cosa. claro, profe. Y pues estos temas que hemos tocado se agravan con la inteligencia artificial. ¿Cree usted que la inteligencia artificial se ha convertido en una amenaza para esa veracidad de la información? Bueno, la inteligencia artificial siento que debería funcionar y si somos realmente inteligentes de forma orgánica y natural, el uso de la inteligencia artificial debe hacerse en pro de contar las historias de mejor forma, no de desvanecer la realidad y crear unas ficciones que no hacen nada bien en la gente, porque venderle a la gente la idea de que le estás contando la verdad, pero estás usando o valiéndote de una inteligencia artificial para transformar esa realidad en otra cosa que no es, ya el periodismo perdió su función ahí o la información dejó de ser realmente valiosa porque no te están contando, como digo, el acontecimiento tal cual como es, sino que se está alejando y va transitando hacia otra rama que es la ficción y si queremos escribir o desarrollar ficción, pues podemos ser en vez de periodistas, podemos convertirnos en literatos y escribimos literatura de ficción, o podemos también ser cineastas, o podemos ser también guionistas y escribir guiones maravillosos para hacer películas geniales
que cuenten una ficción. Pero como hablamos de periodismo, el periodismo es realidad pura y dura. No estamos hablando de nada que no sea realidad. Y bueno, en ese orden de ideas, en la anterior pregunta, cuando les decía, por una parte, el tema de la pérdida de confianza en lo que los medios publican, por un lado está en manos de los mismos medios y en cómo manejan ellos la información, qué tan serios son a la hora de difundir la información. Y por el otro lado está también en cómo la gente del común se percibe como creadora de información, porque una cosa es ser creador de contenidos en redes sociales y otra cosa es ser desarrollador de información o alguien que analiza la realidad y luego entonces al entenderla muy bien la cuenta. Y es muy diferente eso, entonces siento yo que la misma audiencia debe castigar, cuando digo castigar no es de una forma dramática ni violenta ni mucho menos, pero el castigo está en que si tú dejas de difundir, tienes conciencia de que esa información que te llegó no es probada, no es seria, no está rigurosamente revisada para ser compartida, no compartas más ese reel, no compartas más esa información que te llegó a WhatsApp, que no está sustentada ni soportada en ningún documento válido. ¿Ya? Si la sigues difundiendo, entonces estás jugando el juego que la misma sociedad está alimentando hoy y de la mano de la inteligencia artificial y todo esto podemos crear discursos que nadie dijo y atribuírselos a alguien o decir que fulanito de tal se besó con no sé quién o se dio un abrazo un enemigo con el otro y hicieron las paces y empiezas a difundir esa información como si fuera realidad, pero Sí, porque es que no. hoy cualquiera puede crear una foto, un video, una voz, incluso, y eso puede generar polémica. Incluso los mismos medios caen en esto antes de verificarlo, como lo tienen fácil, todo está fácil, incluso caen y terminan difundiendo ellos mismos la fake news sin ver la gravedad del asunto. Entonces, terminan desinformando al público en vez de informarlo. Y eso también tiene que ver mucho con la ética que estamos cumpliendo, que usted había comentado como periodista. Entonces, yo quería preguntarle cómo se podría estos medios que de pronto se dejan llevar por esto, recuperar la confianza del público después de que se cometen este tipo de errores. Pues yo creo que la recuperación de la confianza está en generar o crear contenidos periodísticos o productos periodísticos que tengan mayor peso, mayor fuerza argumentativa, que cuenten como las demás personas del común no pueden contar un cuento, una historia, que tomen esa historia y la desarrollen de una forma atractiva, que busquen las mejores fuentes para soportar esas historias que narran y que vuelvan la realidad mucho más atractiva que la ficción que hoy termina o ha terminado ganándole espacio a, a los hechos contados de una forma sensata, pues por gente que bien sabe hacerlo y esa gente son los profesionales o somos los profesionales de la comunicación y del periodismo. Y también pasa algo, usted mencionaba en clase, profe, que no es una noticia falsa, sino una verdad contada a medias. ¿Esto también se considera desinformación o fake news? Yo creería que la noticia falsa es falsa. O sea, verdad contada a medias, o sea, si hablamos de la verdad es contundente. Obviamente el término verdad uno lo puede revisar desde distintos puntos de vista y es un concepto demasiado amplio y a la larga subjetivo. Cuando nosotros realmente estamos ante una información bien desarrollada, son más las certezas que las preguntas que quedan al final de leer o de ver esa información o de escucharla. Es decir, que
un consejo claro, y creo que ahí se resume todo para aprender o para informarse de una forma sana y de una forma adecuada, acertada, es encontrar las suficientes respuestas en la misma información que estamos consultando. Cuando nos genera más preguntas que respuestas, como dicen en las redes, banderita roja, red flag. O sea, si la información que tú estás consultando te genera más inquietudes, más preguntas que respuestas o que certezas, banderita roja. Estamos ahí, se enciende la señal de alerta ante una información que no está bien desarrollada. Y a veces los mismos medios de comunicación nos pueden entregar información que está como muy por encimita desarrollada. ¿Qué hay que hacer? Consultar otro medio. Hay muchos. Hay muchos medios de comunicación oficiales y ¿por qué no? Si ya vimos qué dijo El Tiempo, bueno, vamos a ver qué dice El Espectador, bueno, vamos a ver qué dice El Heraldo, bueno, vamos a ver qué dice El Colombiano. Saber además dónde encontrar información. Hay gente que en Colombia no conoce. Tú le dices, ¿qué periódico? Ni idea, o sea, ni nacional, ni regional, ni local, porque no leen periódicos, no ven noticias, no escuchan radio ninguna que de verdad les informe. A veces escucho, por ejemplo, en Olímpica Estéreo. No sé si eso lo pueden publicar, pero escuchas tú en emisoras como Olímpica, Tropicana, el mismo Radio Tiempo, tienen como unos formatos de noticia o noticiero iniciando la mañana y a veces escucho unas barbaridades de la gente que entre comillas está informando. Entonces, claro, el oyente promedio, o si vas con un oyente que escasamente ha alcanzado a estudiar primaria o bachillerato, escucha esto y dice, no, es que los periodistas. Y yo digo, ¿cuáles periodistas? No estás escuchando a un periodista hablar. Y no estoy diciendo con esto que los locutores de radio no tengan peso o importancia, pero si usted no es periodista, no pretenda lucir como un periodista que está informando porque va a terminar metiéndole mano a un tema de una forma que no es la correcta. Ahora, no es que los periodistas seamos infalibles porque tenemos un título y tenemos una experiencia en esto, sino que precisamente para eso estamos en la academia, por ejemplo, aquí, y para eso uno, en los medios de comunicación, pues los medios están llenos de qué, de periodistas, o las salas de redacción de periodistas, ahí no trabajan, bueno, puedes encontrar un politólogo, un economista, pero con formación enfocada en periodismo. Así es, profe. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y nosotros entendimos que la desinformación no es un problema lejano, sino algo que nos puede afectar desde la salud, la política y que combatirla depende de todos. Además, también gracias Sharik, Moisés y Michelle por acompañarnos y a ustedes por escucharnos. Nos encontramos en el próximo episodio desde Hora Cero.